empecé a grabar. Listo, muy bien. Entonces hoy vamos a ver tres temas importantes. El primer tema tiene que ver con los ventrículos, capítulo 17 y capítulo 29. Ahorita lo voy a explicar. Luego voy a ir con el capítulo de irrigación cerebral, creo que es el capítulo... ay, no me acuerdo. Espérate un momento. Irrigación cerebral. Capítulo 28 y 28, profe. formación reticular. O sea, hoy vamos con tres capítulos. Son muy corticos, son muy fáciles de entender. Y de ahí si pasamos a las enfermedades. Para mañana, pues ya empezar a hablar de elementos diagnósticos, cómo se hace una angiografía, cómo se lee una resonancia, cómo se hace un potencial evocado. Y entonces mañana veríamos lo que nosotros llamamos los laboratorios, que son las pruebas, ya sea de gabinete, que significa pruebas, de gabinete significan pruebas de laboratorio clínico. Bueno, antes se llamaban de gabinete, que son cómo se lee un parcial de orina, cómo se determina una meningitis, cómo se diagnostica un shock hipovolémico, cómo se diagnostica una hipoglicemia, todo eso para ver las demencias, que están muy asociadas con los trastornos demenciales. Y luego vemos todo lo de imagenología, angiografías, potenciales evocados, electromiografías, electroencefalografía, como para que lo sepan. Yo sé que ustedes de pronto, ay, pero es que no vamos a saberlos leer, pero sí sepan por lo menos que digan, ah, Orlando nos explicó que esta resonancia mide tal cosa y se hace por cortes axiales y son los cortes tales y se lee así, para que cuando les llegue un caso de clínica, pues como que no queden tan perdidos. Entonces vamos a empezar con la parte de ventrículos, por favor. Entonces en el capítulo 17, nosotros tenemos estas dos imágenes. Bueno, estas dos acá. En la lámina 17.9 y 17.10. Bueno, entonces están en los hemisferios cerebrales. Entonces los hemisferios básicamente tienen, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que tienen diferentes protecciones? O sea, el sistema nervioso tiene protección ósea, ¿se acuerdan? Protección ósea. Luego la recubren unas meninges. ¿Quién recuerda cuáles son las tres meninges? Dura madre, ¿sí? Sí, No, es que se me olvidó. aracnoides Aranoide y y, el hueso, no. no, y pía Acá, madre. Y pía madre. Entonces son. Y se acuerdan que tienen espacios, espacio epidural, subdural, subaracnoideo. Entonces, digamos que en ese espacio subaracnoideo va un líquido, y ese líquido se llama líquido cefalorraquídeo, que lo vamos a ver ahorita en el capítulo 29, creo. Pero ahorita lo vemos. Entonces, esos ventrículos tienen la facilidad de ser cisternas. Cisternas significa que tienen un líquido. Y ese líquido, que se llama líquido cefalorraquídeo, que lo produce una glía que se llama en las células ependimarias, mantienen una presión tanto interna, o sea, evitan que el cerebro haga esto, choque, o que haga esto, se dilate. Entonces mantienen una presión hídrica, por eso se llama presión hídrica, hidro, agua, presión hídrica, evitando que el cerebro se mueva o se aplaste. Manteniendo esa presión, el cerebro evita una lesión colateral, que significa que si se golpea el tejido consigo mismo, pues obviamente vamos a tener un problema. Entonces, observemos aquí en la lámina 17.9, que es esta, observamos los cuatro ventrículos. Bueno, aquí también los vamos a observar, pero digamos que hay cuatro ventrículos. Y empiezan dos ventrículos laterales, que se ven en el diagrama de 17.9 como los cachos, y observen ustedes que ahí forman como unos cachos. ¿Sí lo ven? Aquí tenemos estos cachos. De pronto voy a buscar una imagen más. Aquí estaría. Mírenlo, ¿sí ven? Estos cachitos. Listo. Entonces, esos se llaman ventrículos laterales. Voy a ampliar un poquito más esta lámina. Entonces, miren, aquí la tendría. Ay, ahora. Listo. Entonces tengo los dos ventrículos laterales, ¿sí ven? Dos ventrículos laterales, tercer ventrículo, acueducto de Silvio,
y cuarto ventrículo. Ahorita lo voy a explicar. Entonces, literalmente, miren cómo el cerebro dentro de sí, tiene estos ventrículos que están llenos de ese líquido, evitando que el cerebro sea aplastado sobre sí mismo. Y son ventrículos laterales que forman esta como C con una colita, tercer ventrículo, acueducto de Silvio, cuarto ventrículo. Y luego sale hacia la médula. Aquí se ven saliendo hacia la médula. Entonces, ponle cuidado, muchachos. Los ventrículos, al tener un líquido, mantienen la presión hídrica. Entonces, mantienen una presión de un líquido. Pero hay estos dos conductos se llaman forámenes intraventriculares, es decir, que esos dos canales como que generan una saliente, un sifón, se llaman sifones. Y entonces mandan el líquido que se forma en los ventrículos laterales, lo manda al tercer ventrículo, o sea, a este, manteniendo la presión en el centro del cerebro. Luego hay un sifón que se llama acueducto de Silvio, y llega al cuarto ventrículo, que está acá, cuarto ventrículo. Y acá, en esta saliente, acá, vamos a encontrar dos forámenes, son los forámenes de Luska y Mageni, pero ya lo explico así. Entonces, ¿qué ventaja tiene? La ventaja es que el líquido circula de la parte de los ventrículos laterales al tercer ventrículo, que es la mitad del cerebro, miren la mitad del cerebro, y luego al cuarto ventrículo aquí al lado del cerebelo y del tallo cerebral, manteniendo la presión del cerebro bien, digamos, manteniendo el cerebro en una sola posición, en una sola posición. Listo. Pero, ¿qué pasaría si se dañan estos forámenes? Los forámenes interventriculares, si se tapa. Digamos que aquí se tapona la cañería. ¿Qué pasaría con este ventrículo? La presión del líquido aumenta dilatando el ventrículo. Simplemente dilata el ventrículo. Al dilatar el ventrículo se daña toda esta parte del cerebro y vamos a ver cómo se daña. Es una famosa enfermedad llamada hidrocefalia. Entonces vamos a ver la hidrocefalia y vamos a traer una imagen de resonancia magnética de la hidrocefalia. Entonces mira que la hidrocefalia es que el cráneo aumentó su forma, macrocefálico, se llama macrocefálico. ¿Y por qué? Porque mira que acá, bueno, miren acá. Este sería un niño con los ventrículos laterales en perfecta posición, es decir, sin presión, sin presión. Pero como se taparon esos sifones, es como si se me tapara el sifón de la cocina, se llena de líquido y empieza a desplazar el cerebro hacia la superficie o hacia abajo, dañando la corteza cerebral. Al dañar la corteza cerebral, el niño genera un retardo mental severo. Entonces, miren acá, tenemos posición, bueno, estos son unos, ya ahorita que explico la derivación, esta es la válvula de Hacking. Entonces, miren, esto sería en condición normal y esto sería una hidrocefalia. Si ves que aumentó la presión hacia los lados, eso hace que el ventrículo dilate, al dilatar dañará toda la corteza cerebral y el niño sufrirá de un daño cognitivo o retardo mental o deficiencia intelectual, como quiera. Pero un gran colombiano, lo mejor en neurología. Bueno, hay varios profes en neurología que yo tuve la oportunidad de conocer, a Salomón Hacking, que es el de la válvula de Hacking, al profesor Rosselli, que tuve la oportunidad de sentarme a su lado, y al profesor Osuna, más que Ginás y ellos fueron los grandes maestros de la neurología colombiana. Entonces ellos generaron, sobre todo Salomón Hacking, esta válvula que se llama válvula de Hacking, que deriva la presión del ventrículo para que el niño vuelva a su posición normal el ventrículo. Pero después de haberse dilatado y dañado el cerebro, pues ya la válvula sí regula y no hay tanto daño, pero sí se quedan unas secuelas. ¿Sí ven? Entonces miren lo que pasa con la hidrocefalia. ¿Sí ven? Al dilatar el ventrículo, pues obviamente en el feto dilata el cráneo, por eso se llama macrocefálico, y ahí ocasiona el daño. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si ese aumento del ventrículo es en un adulto? Digamos en el adulto, miran esta hidrocefalia tan marcada. ¿Sí ven? Mírala acá. Yo tuve un caso de una hidrocefalia demasiado fuerte. Inclusive la niña ya tenía
una desnutrición severa y posiblemente fallecía a los pocos días de que se fue detectada. Y entonces, mira, esto es la macrocefalia. Esta es una gran macrocefalia. Pero en una, bueno, aquí están solo niños. Vamos a traer hidrocefalia, una resonancia magnética, para que la vean en, mira esto, listo. Entonces aquí tengo la resonancia de una hidrocefalia. Miren, aquí está el ventrículo lateral totalmente desconfigurado. ¿Sí ven? Aquí tendremos una lesión del ventrículo. Entonces, esas son la resonancia. O sea, cuando yo veo una resonancia con estos ventrículos tan dilatados, mírenlos, vamos a traer ahorita una resonancia normal. Y es que aquí se ven todos los ventrículos súper aumentados. En la resonancia, el líquido es negro y lo sólido es blanco. Por eso el hueso se ve blanco. Mientras que en rayos X el sólido se ve negro y el líquido se ve blanco. La rayos X es diferente. Listo. Entonces miren los ventrículos cómo están de dilatados. ¿Sí están observando? ¿Me están escuchando alguien? ¿Hay alguien detrás? Sí, Claro que sí. Es que están en un silencio. Aunque sea, respiren fuerte. Profe, un favor. Señora. ¿Puedes volver a repetir lo de lo que indicas en rayos X, el sólido, qué color es? Bueno, el sólido es blanco y el líquido es negro. Y en Perdón, en los rayos X es al contrario. El sólido es negro y el líquido es blanco. Mientras que en la resonancia el líquido es negro y el sólido es blanco. Por eso son diferentes técnicas. Una se llama RX y la otra RM. Resonancia magnética. Bueno, eso lo vamos a ver mañana en pruebas. Pero ya entiendes, por ejemplo, mira esta resonancia. Se ven los glóbulos oculares. ¿Se ven? Aquí está el Bormer. Mira el hueso del cráneo. Y lo blanco es todo el hueso. Ta, 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 ta. Y lo negro es líquido. Entonces mira que el líquido va por fuera del cerebro y por dentro. Entonces, ¿sí ves? Se ve líquido por fuera y por dentro. Y aquí se ve el ventrículo lateral dilatado, que eso indica una hidrocefalia. Mira, aquí están las hidrocefalias. Se llaman hidrocefalias comunicantes porque se dañó el sifón. O sea, es como si se tapara el baño de tu casa. Por eso los ventrículos se llamaron cisternas. Cisterna es porque hay un líquido y yo lo descargo. ¿Y cómo se llama donde descarga? Foramen. Foramen. Eso significa sifón, foramen. ¿Y por qué se le llama cisterna? Porque la cisterna tiene un tanque donde acumula agua. Por eso se llaman cisternas. Muy bien. Entonces aquí tendríamos, mira, aquí tendríamos otro caso de, bueno, todos son de hidrocefalia. Mira, la hidrocefalia, mírenla. Si lo observan, muchachos, muy, muy deteriorado este paciente. ¿Y por qué se deteriora? Porque mira que hay un daño cortical. La corteza, ya el hueso no dilata más, no dilata más, y al no dilatar más, pues obviamente el hueso daña la corteza, o sea, la corteza choca contra el hueso y ahí se daña la función cortical. ¿Entendieron la hidrocefalia? Sí, señor. Muy bien, perfecto. Listo. ¿Cómo se llama la válvula que se utiliza para derivar? ¿Válvula de Atkins? La válvula de Atkins, muy bien. ¿Y quién es Atkins? Un neurólogo colombiano. Nosotros tenemos dos grandes invenciones colombianas, bueno, muchas, pero las más sonadas son el marcapaso del profesor, no sé si es Reynolds, que es colombiano, y la válvula de Atkins. Juntas son invenciones colombianas. O sea, es que los colombianos son muy duros en neuro, son los más duros, yo pienso que en el mundo. Ginás fue el director mundial del instituto de la NASA, para que entiendan un poco. Y Orlando Páez fue el director solo del Instituto de Neurociencias. Bueno, pero ahí vamos. Entonces, ahí tenemos la hidrocefalia. Muy bien, pero hay una hidrocefalia en adultos. Entonces, en el adulto, mira lo que sucede. El aumento del ventrículo, ¿y ahora dónde está? El aumento del ventrículo aquí, el aumento del ventrículo no dilata el hueso. ¿Quién me puede decir por qué al dilatarse el ventrículo no dilata el hueso? ¿Es el hueso más fuerte del cuerpo? Muy bien, perfecto. Entonces el hueso ya no crece. Entonces se forma una de las demencias más fuertes que se llama demencia por hidrocefalia de presión normal. Es decir,
que ya la hidrocefalia es tan fuerte que generó un trastorno demencial impresionante. Se pierden funciones motoras, cognitivas y mentales, o sea, se daña toda la estructura. Y se Profe, llama... ¿por qué se da eso? Porque se tapan, bueno, entonces ponle cuidado, voy a devolverme acá. Imagínate que estos conductos pueden ser atacados por bacterias, virus, protozoos. Por ejemplo, hay una enfermedad que mañana la vamos a ver, no, de pronto hoy, que se llama neurosífilis. Entonces el señor se fue de parranda hasta amanecer y se metió a un lugar que no debía. Entonces se puso a coquetearle a una muchacha de esas de vida de ambiente, de mucho ambiente, y la chica tenía sífilis. Él entra a la sífilis por cierto aparato, pero la sífilis tiene un problema y es que es asintomática en la segunda semana. Es decir, al principio tienes unas conchas, bueno, unas chango, que son unas ampollas, te molesta, te da fiebrecita, pero a las 2 semanas, ¡pum!, pasó. Y no se le colocó nada de esa sífilis, porque él dijo, ay, no, es solo un prurito. Prurito es una alergia. Y la sífilis sube por el torrente sanguíneo y se aloja acá, en estos forámenes, o acá, generando taponamiento de esos forámenes. O sea, ya no sale el líquido. Al no salir el líquido, el cuerpo sigue produciendo líquido, ya sea acá o acá o acá. ¿Y qué hace? Dilata. Entonces, la neurosífilis, la mediasis cerebral, infecciones que se llaman encefalopatías, pueden ocasionar hidrocefalia. Depresión normal, o sea, en el adulto. En el niño, la varicela, la rubeola, la toxoplasmosis, ¿se acuerdan el mal de Chagas? Se me olvidó, ahora tenemos un montón de microcefalia por eso. El Zika, ¿sí? Afecta eso. O sea, son elementos patógenos que afectan los ventrículos. Entonces taponan acá o taponan acá. Al taponar acá, pues obviamente se tapona, todo esto se llena de agua. ¿Sí me estás entendiendo? Porque es una llavecita que está produciendo agua. Ahorita vamos a ver todo el sistema. Y esa agua sale por el plexo venoso, por allá abajo en la cola, y sigue circulando. Si yo perdiera, voy a traer una imagen, no de hidrocefalia, sino de, perdón, aquí me voy a salir, tin, tin. Miren lo que puede pasar. Todo en neurología es malo si es en exceso o en defecto. Ay, Dios mío. Perdón. Miren que es un problema. Si hay mucho líquido, es un problema, y si hay poquito líquido es otro problema. Entonces, aquí, digamos, no, pero me toca una resonancia magnética. Miren, listo, muchachos. Entonces, miren que esto sería un ventrículo, acá lo tendría normal, y acá si ven que perdió, miren, esta, perfecto. Esta lámina, miren, ahora que se hizo la lámina que les iba a mostrar. Mira esta, bueno. Entonces, esto sería un ventrículo más o menos normal, más o menos. Pero este es disminución del ventrículo. Entonces, el cerebro va a chocar internamente. ¿Sí me comprenden? O sea, miren, aquí desapareció el ventrículo lateral. ¿Sí lo ven? Entonces aquí no hubo mucho drenaje. Ahí lo que están diciendo es que en la válvula se equivocaron y sacaron mucho líquido. Uno no puede sacar ni poco ni mucho, debe sacar la cantidad adecuada. Y mira, desaparecen los forámenes, perdón, los ventrículos, y eso dañó el cerebro más. Profe, una Digamos que los... pregunta. Señor. En ese caso, por lo menos si tiene la válvula de Hapkins, para estar funcionando o oprimiendo la válvula, ¿lo puede hacer el paciente o algún familiar Sí, o tiene que ser con digamos control que, médico? ¿cuál es la verdadera función del neurocirujano aquí? Calibrar la válvula. ¿Sí me entiendes? O sea, él debe calibrar la válvula, saca un goteo. Tin, tin, tin. Es muy raro que la válvula se tapone y hay una válvula de emergencia. Esa se drena la clavícula para que el líquido salga.
Pero digamos que el paciente empieza a tener trastornos muy serios, entonces él bombea y regula. Entonces mira que no puede ser ni muy poco líquido que quede, ni mucho líquido que quede, debe ser una proporción y eso lo cuadra el neurocirujano. Y A eso me refería, porque si oprimen mucho la válvula también generaría un problema. claro, mira, si saca poco es un problema y si saca mucho es un problema, entonces tiene que regularse muy bien. Y hay unas válvulas automatizantes que calculan la densidad. Entonces, por ejemplo, el paciente empieza con un estado de pérdida de conciencia y uno, wow, o se fue de hiper o se fue de hipo. Y entonces ve los síntomas y calcula la válvula, calcula qué debe pasar con la válvula. Bueno, una vez me tocó un caso de una niña que sobreinfectó la válvula y le dio meningitis. Entonces la válvula tiene que tener un cuidado, la cosa más tenaz, o sea, el paciente debe tener una buena asepsia, debe estar en un lugar adecuado. Esa niña estaba en unas condiciones muy deplorables, entonces contaminó la válvula y le generó meningitis y eso produce el deceso del paciente. ¿Profe, esa válvula se usa ya de por vida? Sí, claro. Bueno, digamos que la hidrocefalia en el adulto pueden ser por factores tóxicos o otros factores, pero si tú entras y colocas válvula es porque ya es de por vida. En los niños con hidrocefalia la válvula es de por vida, porque además no hay forma de regular, el mismo cuerpo no lo reguló. Entonces se utiliza, es una enfermedad de orden crónica. Como es crónica, pues entonces tú tienes que utilizar la válvula permanentemente. Es como si te colocan marcapaso. Entonces el marcapaso ya es de por vida, porque es que no hay no hay una recuperación propia del tejido. Aquí el tejido neuronal, ¿se acuerdan que lo he dicho en todos los sentidos? Él como tal no se recupera. Entonces una lesión a ventrículos ya genera todo un daño. ¿Hasta ahí vamos bien? Profe, ¿y qué medicamentos usan para ayudar al paciente? Para el caso de la hidrocefalia, Sí. bueno, ¿Serían coagulantes? no porque no es un problema vascular, es un problema hídrico. Yo les voy a contar lo que yo hacía en una época, pero eso era Orlando Paz. Pues daba antidiuréticos. Diuréticos significa que cogen el agua y la sacan del sistema. Entonces el diurético elimina el agua. Como este es líquido cefalorraquídeo, es un agua, pues se llama hidroagua. Entonces, ¿qué hacía el diurético? Sacar agua del ventrículo y lo mandaba al riñón. Este era un truco que usábamos, pero ya casi no se utiliza por una razón y es que a veces no, o sea, yo no puedo calcular cuánto diurético debo dar para evitar la hidrocefalia. Entonces muchos pacientes tenían algunos elementos de variación, pero digamos que lo utilizábamos en caso donde la válvula no funciona muy bien, entonces dábamos el diurético. ¿Sí entienden por qué? Porque diuresis significa eliminar agua. Diuréticos son captopril, capotén, de las plantas está la ortiga, la cebada, son diuréticas. ¿Y la piña, Profe, profe? una pregunta. ¿Profe, Señor, una iosina? la iosina, muy bien. Ok. Dime. Profe, digamos, si la madre, digamos, la mamá es gestante, ¿no? Y la mamá tiene hidrocefalia, ¿es hereditaria este tipo de No, patología? no, debe ser congénita. Las hidrocefalias son de orden congénito. Congénitos son de factores no heredados, sino de factores adquiridos durante el embarazo. Entonces, eso es lo que se hace. O sea, uno debe centrarse, es que el feto debe estar súper bien cuidado. Y las Profe, enfermedades que atacan, perdón, ya te doy la palabra, las enfermedades que atacan el feto, pues obviamente las vimos en el capítulo 1, pero dentro de ellas está la hidrocefalia, que es la que tapona el foramen. ¿Y cómo se tapona el foramen? Pues obviamente por algún evento patógeno. ¿Listo? Dime. en Ahora el sí. caso de que en el momento de quedar en embarazo la mujer, alguno de los dos padres tenga sífilis, ¿hay Uy, sí. probabilidad de afectar? Sí, bueno, no me dejaste, qué pena contigo, no terminé la idea. La neurosífilis es una de las lesiones más severas, ocasiona la muerte del paciente, se llama neurosífilis, es una encefalopatía, que significa destrucción, encéfalo, que significa cerebro, itis, inflamación del cerebro, o sea, es como si fuera una meningitis y listo. Voy a mostrarles ahora un caso de neurosífilis para que lo vean. Entonces, bueno, es la de mañana, pero no importa.
Miren, se van a formar unos parches. Es que esta clase la dicté en neurología clínica y entonces por eso a veces pienso que ustedes ya lo debían saber. Entonces, bueno, miren, acá está la neurosífilis. Observen ustedes, listo, perfecto. Miren estas se llaman colonias, ¿sí las ven? Estas son colonias. Mira, aquí tengo otra colonia, aquí tengo otra colonia. ¿Sí entienden el término de colonia? Muchachos. Es decir, mira. Sí, profe, que se estacionan en una parte, en un lugar específico. Exacto. Mira, entonces aquí formaron la colonia. Cuando yo encuentro mire, todo esto, miren alrededor del ventrículo cómo están las colonias. ¿Sí ven? Se ven estructuras sólidas. Por eso se ven blancas, o sea, son densas. Y eso se llama una colonia. Esa es la colonia de la neurosífilis. Entonces, estos pacientes, uno tiene que manejarlos con un antibiótico súper fuerte, si no es tarde. Si ya hay lesiones, forma como una esclerosis múltiple, o sea, daña el cerebro en diferentes partes, y esa esclerosis obviamente hace que uno pierda el movimiento, la voz mental y la función cognitiva. Pero lo interesante de esta función es que de esta enfermedad es que uno puede atacarlo en estados precoces, es decir, puede empezar a manejarlo con cefalosporina o sulfamidas, que son antibióticos de cuarta generación, para quitar estas manchas. Pero si no se quitan las manchas, el paciente fallece. ¿Sí? Mira las colonias cómo deterioran. ¿Sí? Entonces deterioran la corteza cerebral. Por eso la neurosífilis se comporta como una enfermedad esclerotizante. Esclerotizante es que afecta la parte motora, como la esclerosis amiotrófica. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir con la hidrocefalia. Entonces, ahora vamos al capítulo 29, por favor. Y en el capítulo 29, en la lámina 29, vamos a ver primero el cuadro 29.1, o dice composición de líquido cefalorraquídeo. ¿Ya lo encontraron, capítulo 29? Sí, profe. Sí, señor. Muy bien. Entonces mira que, bueno, primero que todo, el líquido cefalorraquídeo es agua de roca. Literalmente es llamada así, agua de roca. ¿Por qué? Porque es que el agua de roca o agua de peña es donde nace el agua más pura. No tiene olor, color ni sabor, literalmente. O sea, uno no se va a poner a probar el líquido, pero es un sabor más alcalino o salado. Pero miren lo que tiene. Tiene sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, bicarbonatos, proteínas, glucosa, urea y creatinina. Y entonces miren que están unos valores de miligramos por 100 mililitros. Eso es una concentración. Entonces, ¿qué sucede? Miren que yo tengo 325 miligramos por decilitro, así se llama. ¿Sí? Decilitro, sí, dije bien. Entonces, ¿qué sucede? Ese decilitro tiene una concentración. Cuando yo hago punción lumbar, ¿se acuerdan que lo vimos en el capítulo, creo que 7? Que lo hacíamos entre, ya les muestro si fue el capítulo 7 o capítulo 8. Creo que es capítulo 7, ¿cierto? Sí, capítulo 7, no, capítulo 5, perdón, lámina 5.10, punción lumbar. Entonces, en la punción lumbar, pues obviamente se hace, ¿se acuerdan? Entre L3, esta es la punción lumbar, aquí es la tercera vértebra. ¿Qué esperamos encontrar? Dime, L3 Entre L3 y L4. Muy bien, perfecto, donde ya no hay médula espinal. Entonces, ¿qué esperamos encontrar en este líquido cefalorraquídeo? ¿Quién me recuerda? Pues eso de la tablita, o sea, en el cuadro del capítulo 19 encontraríamos esa concentración. Pero, ¿qué pasa si encuentro células epiteliales? Si encuentro una bacteria, si encuentro
que está muy aumentada el bicarbonato o si tengo falta de tal cosa. Muestra lo que está pasando en el sistema. Es decir, en el capítulo 29, ustedes van a ver cómo el líquido, ¿sí? En la lámina 29.1, cómo el líquido, ahorita lo muestro en cómo el líquido está en la mitad del cerebro, va hacia la médula y sale hacia todo el cuerpo. Entonces, eso genera que la presión esté en todo el lado del cuerpo. Como está en todo el lado del cuerpo, perdón, en todo el lado del sistema nervioso, algo que pase arriba o en la médula se detecta en punción lumbar. ¿Me entienden eso, muchachos? Eso es lo que se hace en el laboratorio para punción lumbar. O sea, determinar alguna infección. Una meningitis. Profe, una pregunta. Dime. ¿Por qué cuando se extrae el líquido cefalorraquídeo, la persona tiene que estar como inmovilizada como por 6 horas? Por una razón. Bueno, te lo voy a contestar desde la física, ¿te parece? Porque es que no sabría cómo explicártelo desde ahora. Entonces, hay una ecuación de estado que significa PV es igual a nRT. Se llama ecuación de estado. Si yo aumento la presión, baja el volumen. Entonces, por ejemplo, la olla express es aumento la presión, baja el volumen de la agua, pero aumenta la temperatura. Como yo literalmente quito presión, aumenta el volumen. Como quito presión al sistema porque lo estoy punzando, quito presión, aumenta el volumen del líquido. Si yo me muevo, generaría una hidrocefalia. ¿Sí me comprendiste eso? Sí, sí, señor. Como cambio la presión, aumenta el volumen. Si yo me muevo, el volumen, hay un principio que se llama el principio de Pascal, que dice que la presión ejercida sobre un punto se eleva a todo el sistema, y entonces llegaría a los ventrículos laterales, presionaría los forámenes y te daría hidrocefalia. Literalmente estarías con un dolor de cabeza insoportable, te perderías algo de información. Entonces, para evitar eso, debes estar en posición fetal 6 horas, más o menos, mientras que se regula la presión y el volumen. Esa es la explicación. Ok, gracias. Listo, muy bien. Entonces vieron su página, lámina 29.1, y si ven que el líquido circula por todo el sistema. Muy bien. Y ahí tendríamos las hidrocefalias. ¿Sí ven? En el capítulo ya están las hidrocefalias, correlación clínica. ¿Sí vieron? Tenemos las hidrocefalias, hidrocefalia de presión normal, hidrocefalia secundaria, etiología de las hidrocefalias. Miren, ¿sí lo ven, muchachos? En la página, bueno, no sé. Sí, señor, profe. Sí, señor. Su eminencia, por favor. Sí, profe. En la quinta edición está en la 485. Pero ¿por qué se les olvida eso? Yo no entiendo. Entonces, ahí tiene. Todas las etiologías son las malformaciones, la meningitis, las inflamaciones, las trombosis, los tumores. Listo, ahí estarían, muchachos. ¿Listo? Muy bien. Si ven, ese capítulo es re fácil, súper cortito. Entonces, si yo preguntara, ¿para qué hacemos punción lumbar? Ustedes dicen, para el análisis fitoquímico del líquido, que nos permite determinar si hay hidrocefalia, si hay meningitis, si hay un tumor. Por ejemplo, si hay células epiteliales. Espérate a ver si lo puedo traer. Bueno, no sé si lo puedo traer en una imagen, pero ya lo voy a pensar cómo lo buscaría. Listo, muchachos. Imagínate que en el líquido cefalorraquídeo tú encuentres estos linfocitos. ¿Sí los ven? Si ustedes encuentran estos linfocitos en el líquido, está muy grave el paciente, porque eso indican sistemas de protección. Entonces, esos neutrófilos, que se llaman de la familia de los linfocitos, generan una infección severa en el sistema. Entonces, ¿sí me están entendiendo, muchachos? Entonces, uno no debe encontrar linfocitos, ni neutrófilos, ni macrófagos, nada, porque el sistema está súper limpio. Si hay macrófagos, linfocitos T, linfocitos B, neutrófilos o algo así, el sistema tiene una severa infección.
Entonces, eso es lo que buscaría el patólogo. ¿Sí ves? Eso serían análisis de líquido cefalorraquídeo. ¿Entienden eso? Es un recuento. Entonces ahí aparecen y está muy grave el paciente. ¿Listo? Muy bien. Preguntas hasta ahí. ¿Tienen alguna pregunta, muchachos? No, No, profe. señor. Bueno, listo. Profe, qué pena. ¿Usted me puede repetir la función lumbar? ¿Qué es? ¿Que usted no terminó? ¿Cómo que Discúlpeme. no? Sí. Bueno, repito Para punción terminar. lumbar. Repito. Gracias, gracias. Bueno, otra vez punción lumbar. Bueno, entonces la punción lumbar, que es entre L2, L3, L4, entonces aquí la volvemos a tener, es un análisis que se le hace al líquido cefalorraquídeo. Se entra por el espacio L3, se saca un muestreo y se determina cuáles son las condiciones fitoquímicas del líquido, es decir, si hay algunos elementos patógenos o si hay una alteración metabólica, ya sea de sodio, potasio, cloro, bicarbonato, o si hay macrófagos como los que mostré, o linfocitos, o neutrófilos en la muestra. Y entonces se determina, digamos que la prueba nos permite identificar si hay tumores, si hay infecciones, si hay un cuadro vascular, algo en el cerebro o en la médula. Para eso sirve punción lumbar. ¿Listo? Listo, profe, muchísimas gracias. De nada, señorita. Listo. ¿Profe? Señora. Profe, ¿es normal que, digamos, que cuando a una persona le hacen, pues, digamos, este examen quede con molestias? Sí, es muy frecuente porque a veces tocan el filum terminal y entonces la persona al sentarse siente un corrientazo de la cola hacia arriba. Por eso debe hacerlo el neurólogo más especializado, o sea, es el neurocirujano. ¿Y cómo lo hace? El neurocirujano, bueno, voy a traer otra vez la punción lumbar. El neurocirujano tiene un recurso muy interesante. El recurso es el siguiente. Digamos, mira, como puso a la persona inclinada, ¿sí la vieron? Aquí la estoy mostrando. Mira la curvatura en posición fetal. Aquí se ve. Listo. Ponle cuidado. En posición fetal. En posición fetal, perfecto. Él sabe que esta protuberancia es T1. T1. Y empieza a marcar. Marcó 12. Acá. 12. Y aquí marca 3 y entra. Por eso se pone en esta posición para este punto de referencia. Y literalmente ellos andan con un marcador. Marcaron T1, pin. Y empiezan a marcar segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta la 12. Y luego 3 y ahí entró. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes inclinan el cuello y ahí se siente la apófisis central de T1? Que es la primera vértebra torácica. Y de ahí cuenta 12 y luego cuenta 3. Por eso es neurocirugía, no neurología. El neurólogo no tiene esa formación. Ellos en punción lumbar entrenan años. Porque inclusive ahí también se coloca la raquia. Aquí entra uno con analgésico, tipo raquia. Raquia que significa médula. Raqui, médula. ¿Listo? Profe, pero ¿cuánto puede durar, Esa digamos, molestia. esa molestia? Sí, porque a mi cuñada cuando tuvo la bebé, Sí. bueno, perfecto, la tuvo, pero hoy en día la bebé tiene 4 años y ella sigue con esa molestia. Es que pasó otra cosa. Ella es una persona muy gordita. No, para No nada. para nada. Gordita no No, es. no. ¿Qué edad tiene? 35, debe tener ella 34, 35 años. 34, eso significa 30. De pronto se movió demasiado. Se movió y cuando entraron a la raquia, el filum terminal. Perdón, un segundito. Profe, profe. Se fue. Mariana, él dijo que esperáramos un segundito y ya se conectó otra vez. Ah, bueno, gracias.
Qué pena con ustedes, muchachos. Ahora sí, dime. Dime. Profe, digamos Dime. cuando hacen la función lumbar de la anestesia raquidia, porque dicen que quedan con dolor de cabeza, o sea, digamos como las consecuencias cuando Por no se eso, ¿te cuida, que quedan acuerdas con dolor. que yo expliqué que cambia la presión y aumenta el volumen? Al cambiar la presión, porque yo quito presión del líquido, aumenta el volumen dilatando los ventrículos, por eso genera dolor de cabeza. Entonces, la posición debe ser muy quieta para evitar esos cambios de presión y volumen. Un poquito ya les había comentado ese pedacito. No están prestando atención. Please attention class. Ah. Entonces, la idea central es que si yo quito la presión, porque saco líquido, cambia la presión, baja la presión, aumenta el volumen. Esa es una ecuación. Llega a los ventrículos y si yo me estoy moviendo, genera cefalea. Una migraña insoportable además, porque es una migraña vascular. Entonces es muy complicado. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta de líquido cefalorraquídeo? ¿No? No, Muchachos. señor. Listo, muy bien. Ahora vamos con... Profe, Señor. no sé si de pronto me salga un poco de ese tema. Lo que tiene que ver con líquido cefalorraquídeo también se utiliza para validación de lo que tiene que ver con pruebas o la posible cura de cánceres de VIH y todo esto, ¿cierto? No, ese es el ¿No? sistema linfático. Este es solo Ah, ok. del sistema nervioso. Pero, por ejemplo, el VIH solo genera una neuropatía muy de vez en cuando. Entonces, lo que tú de pronto me estás diciendo es que hay otro líquido, bueno, hay un sistema que se llama sistema linfático, que es el que mide las infecciones y los cánceres y todo eso. Y por eso se inflaman los ganglios, que se llaman los ganglios linfáticos, que están alrededor del cuello y por el lado de la espalda. Entonces se llenan y eso es lo que se llama linfa. Linfa significa líquido de sangre. Por eso masaje linfático, porque drena ese tipo de tejidos. Es otro tipo. Pero ese es un Ok, sistema profe. linfático. Y este es sistema líquido cefalorraquídeo. Listo, muy bien. Ahora van, por favor, al capítulo 20. ¿Qué les dije a ustedes? El capítulo... Ay, se me perdió. 28. Capítulo 28. Muy bien. En el capítulo 28, pues nosotros ahora tenemos todo lo que es lo referente a irrigación cerebral. O sea, bueno, ya ustedes vieron casi todo el cerebro cómo funciona, pero el cerebro necesita que le llegue azúcar, agua y oxígeno para que él sea funcional. El 70% de todo lo que le llegamos, lo que le manda al cerebro, no, perdón, ¿cómo le diría yo ahí? Si yo tomo una inhalación, el 70% llegará primero al cerebro. Si yo como una papa, el 80% llegará primero al cerebro. Si yo tomo agua, esa agua llegará primero al 80% al cerebro. O sea, el cerebro le llega toda la información sanguínea, o sea, tiene una terrible irrigación. Es muy fuerte. Y esa irrigación, pues obviamente, es lo que mantiene al cerebro vivo. Si falla la irrigación cerebral, es lo que se llama muerte cerebral o isquemia cerebral. ¿En qué consiste la irrigación? Bueno, ustedes saben por qué se llama arteria, ¿cierto? Yo creo que lo expliqué en este curso. ¿A qué se le llama arteria? Todo lo que sale del corazón, Muy profe. bien, todo lo que sale del corazón. O sea, cuando uno hace de corazón algo, se le llama arteria, porque sale del corazón. Entonces, como sale del corazón, entonces se llama arteria. Muy bien. Entonces, las arterias, bueno, ¿cómo lo digo aquí? Hay 4 arterias, grandes arterias que llegan al cerebro. Miren las acá las tiene. Entonces, yo tengo, aquí sale la aorta, ¿sí ven? La aorta. Y la aorta hace 2 derivaciones, o sea, una aorta. Solo quiero que miren un poco el dibujo y ahorita escriben. Entonces, la aorta divide en 2 y luego divide en 4. Divide en 2 para hacer derecha e izquierda. ¿Sí? Entonces, la aorta viene el callado aórtico, divide en 2. Por eso tenemos pulso aquí, pulso, pulso. Tóquense en acá. Con los 2 dedos, con estos 2 dedos. Pulso cervical.
¿Sí ven? Ahí tengo pulso en ambos lados. Listo, lo sintieron. Quienes no, pues tienen una ventaja, ya están. Descansen en paz, porque ya, adiós pues. Si no sienten el pulso, están muertos. Son zombies de neurofisiología. Entonces aquí tenemos pulso. Listo. Entonces miren que suben por acá y luego se dividen en 4. O sea, estas dos, miren lo que hice. Voy a hacerlo con mis dedos. Suben acá y aquí se dividen en 2. Una que se va por afuera y una que se va por dentro. Entonces mira, una que se va por afuera y una que se va por el centro. Entonces, formaron 2 aortas, derecha e izquierda, y esas a su vez van una por encima y una por debajo. La encima se llama sistema vascular periférico, o sea, se va por la periferia. Y la otra basal, que va por la base. Voy a ponerlas aquí más en claro, miren. Esta es la basal, esta es la basal y esta sería la periférica. Vamos a buscar. Listo, muchachos. Aquí ya se ve un poquito más. Miren, aquí hay 1, 2, 3, 4. ¿Sí ven? Una se va por afuera y otra se va por el centro. Espérate. Miren, aquí ya las tenemos, mira. ¿Sí ven? Vienen, este es el callado aórtico, una aorta, 2 aortas y luego se dividen. ¿Sí ven? Miren, muchachos, por favor. Miren, aquí las tenemos. Aquí tengo el callado aórtico. Este se llama callado. ¿Por qué se llama callado? Porque es curva. Un callado es una curva. Se divide en la aorta cerebral derecha, aorta cerebral izquierda. Y esa a su vez, mira, una se fue por afuera, ¿sí vieron? Por afuera, y otra se fue por adentro. ¿Comprenden eso, muchachos? Entonces, vascularmente, el cerebro no deja de recibir sangre nunca. Si la deja de recibir, tengo un serio problema. Muy serio. Entonces, mira lo que sucede. Acá se fue por afuera y formó ahorita una de las grandes arterias cerebrales, la más hermosa de todas, que ya la voy a mostrar. Y la interna forma algo que se llama el polígono de Willis. Mírenlo acá. Polígono de Willis, mírenlo aquí dice, polígono de Willis, que es donde se reúne toda la sangre en la parte central. Entonces, por favor, en su libro, en la lámina 28.1, ve la división del callado. 28.1. ¿Sí ven? Está el callado aórtico, lo mismo que les estoy mostrando acá, pero en esta es una vista lateral, y una va por fuera y la otra va por el centro. ¿Sí vieron? Y entonces luego se divide en derecha e izquierda, es decir, el cerebro, lado derecho, lado izquierdo recibe sangre y por el centro, lado derecho, lado izquierdo. Listo. ¿Sí entendieron eso? Pregunta, ¿la que va interna es la que va dentro de la cerviz, de las cervicales? Exacto, por dentro y pasa por detrás del gloso, por detrás de laringe faringe, o sea, entra y sube. Okay. ¿Sí? Por eso es que a uno lo degollan y empieza a salir el chorro de sangre. Porque es el sistema aórtico. Si me cortan acá, ¿no han visto que, bueno, ustedes, es un chiste, pero es muy serio? ¿Qué diferencia hay entre si me cortan una arteria o si se me corta una vena? ¿Saben? Que en la arteria se desangra por completo. Y en la Cambio en vena. la vena no hay tanta, no es tan profunda. No, señorita, porque si yo daño ¿Al contrario? la vena femoral, pierdo toda la bueno, sí, sangre. Entonces, cuando me corten aquí, sale por borbollones, por chorritos, porque tiene pulso. Una arteria tiene pulso, por eso hace borbollón. Entonces, cuando sale el chorro continuo es una vena y cuando sale por chorritos es una arteria. Y en el cine, por eso es que cuando cortan cierta parte del cuerpo sale por borbollones, porque están literalmente cortando una arteria. Es que imagínense que en el cine hay expertos que hablan cómo sale la sangre, cómo se debe formar el fenómeno, todo, porque todo responde a eso, a principios reales, para hacer el cine más real. O sea, cuando Kill Bill coge y quita la cabeza, literalmente sale por borbollones. Pero si quita una pierna y daña la vena, sale en líquido y se forma como un chorro.
continuo. ¿Sí ven la diferencia? Muy bien. Entonces, devolvámonos acá. Profe, una pregunta. Dime. Profe, es que yo tengo un tío que Sí. hace un tiempo, bueno, ya hace mucho tiempo, le hacían diálisis. Sí. Entonces él tenía como unas, no sé cómo se diga, como unas bolitas en el brazo, porque ahí Sí. era donde le colocaban las jeringas. Sí. Y él, bueno, y él decía una vez que era que se hacía como esa protuberancia porque le unían la vena con la arteria. No, eso es O algo. imposible. No. Sí. Lo que pasa, eso es imposible porque una lleva sangre con oxígeno y la otra sangre con dióxido de carbón. Entonces estarían haciendo un reflujo y eso mata al paciente en minutos. No, lo que sucede es lo siguiente. Ahora me pusieron a explicar un montón de cosas. Como ustedes vieron, el aparato cardiovascular, voy a explicarlo aquí, entonces, túnicas de la arteria. Por eso es tan importante otras materias en esta clase. Entonces, una arteria tiene 3 túnicas y yo creo que... Ah, míralas, aquí están. Entonces, mira, aquí tengo la arteria y tiene túnica externa, túnica media y túnica interna. Y entonces, mira, túnica media, túnica externa y túnica interna. Las túnicas permiten que la arteria dilate y contraiga, o sea, haga esto. ¿Sí ves? La vena no tiene túnica, no tiene túnica rígida, o sea, la vena se dañó y no regresa a su posición. Lo que hicieron con el tratamiento de tu tío fue dañar un poco la túnica, por eso la vena quedó dilatada, como la vena varice. ¿Se me entienden? Como la vena varice, se dilata y no contrae. Y esas son las protuberancias que tiene tu tío. La hemodiálisis o la diálisis peritoneal se hace sobre la vena, no sobre la arteria. Profe, Dime. tengo una pregunta. ¿Y los gases arteriales? Ah, bueno, se toman acá y por eso duelen terriblemente. El único examen que literalmente se hace a la arteria es gases arteriales y solo se hace en este punto. Ahí ¿Y está. mide qué? O sea, Listo. Espérate, termino la idea, mujercita. Entonces, este es el punto donde hay pulso. ¿Sí? Si tú te pones, este es el pulso radial. Ahí hay pulso. Entonces, la bacterióloga debe sacar sangre arterial. ¿Para qué? Para medir la saturación de oxígeno y dióxido de carbono. Es decir, gases arteriales, yo coloco el pulsómetro. Pulsómetro, si ven que es como un dedito que le ponen a uno en el dedo. Pulsómetro. Y él marca la saturación de oxígeno por el número de pulsaciones. Pero yo realmente quiero saber la concentración de oxígeno. Entonces, no puedo hacer una espirometría ni puedo hacer un examen, sino quiero saber cuánto oxígeno está pasando por una arteria. Entonces, tomo gases arteriales. ¿Sí me están entendiendo? Gases arteriales, acá. La podría hacer a la aorta, pero es un riesgo. Entonces, lo tomo acá, porque es muy fácil cicatrizar esta arteria. Si yo perforo la aorta, nadie cicatriza la aorta. ¿Sí me estás entendiendo? ¿Por qué? Sí, Porque aquí es señor. súper fácil de que cicatrice esta arteria, y por eso duele tanto. Se hace con una aguja tipo insulina, de un calibre de 0.01 micras, pero duele terriblemente. Y es de una paciencia, porque literalmente, no, es que no se me nota. Si ustedes doblan la mano, se nota la arteriola. No sé si la vean. Es que no se me vería. A mí se me ve la arteriola y si me quedo quieto se ve cuando hace esto. Hace el pulso. Ahí es donde la bacterióloga entra. Y es doloroso y es muy complicado. Por eso mandar gases arteriales es cuando uno sospecha algo feo. Uno dice una cianosis o cosas así. ¿Por qué? Porque es que es un examen muy delicadito. ¿Entendiste? Y mide los gases. ¿Cuáles son los gases? Oxígeno y dióxido de carbono. Gracias, profe. De nada. Muy bien, eso listo. Entonces, bueno, expliqué lo de la diálisis y expliqué un poco por qué se forman los tumulticos que son de una vena. Muy bien. Listo, aquí tenemos las túnicas. Y de una vez, ya que estamos metidos en ese cuento, vamos a ir a la lámina 28.3, por favor, para identificar un aneurisma. Un aneurisma cerebral. Muy bien.
Entonces, literalmente, aquí tengo un aneurisma. Entonces, bueno, como yo expliqué, la arteria tiene túnicas. Si observan ustedes la lámina de 28.3, dice aneurisma multiforme. ¿Sí? ¿Sí les aparece a ustedes? No. ¿No les aparece el título No, aneurisma? profe. Sí, a La mí sí. 28.3 dice arteria basilar. Sí, señor. Listo. Sí sale, sí sale. Sí, Y dice en la bifurcación de la carótida. Sí, y ven la flechita en sus libros. Este Sí, es el señor. aneurisma. Sí. Listo. ¿Qué sucede? Digamos, ustedes van a aprender dos grandes patologías vasculares. Dos grandes. Hay muchas, pero las dos más importantes son aneurisma, como el que está en sus pantallas, e isquemia. Isquemia. Esta hemorragia. Entonces, el aneurisma es la protuberancia sobre la arteria. Protuberancia sobre la arteria, que trabaja como si fuera un tumor. Y la isquemia es el cuadro sangrante del aneurisma que invade o daña un tejido. Es una hemorragia. Entonces, Otra vez, profe. en cámara lenta, Sí, señor. Entonces, el aneurisma, es que me digo en cámara lenta, cuadro a cuadro. Entonces, el aneurisma es una protuberancia de la arteria que actúa como si fuera un tumor. Ese es el aneurisma. La isquemia es un cuadro hemorrágico, es decir, una arteria o aneurisma se revienta e inunda. Entonces voy aquí a buscar isquemia. Entonces, literalmente, ay, pero ¿en dónde? Listo. Entonces, miren, aquí tendríamos la isquemia. Si ven, hay una hemorragia, Y al haber la hemorragia, no continúa el flujo sanguíneo hacia otras zonas. Entonces, esa es la hemorragia cerebral, pero se llama isquemia. Isquemia significa que hay una hemorragia que inunda, como una inundación. Eso es la hemorragia. Entonces, mire, aquí se dañó y hay una hemorragia en esta zona y evita que la sangre llegue a otros sectores del cerebro, dañando el cerebro. ¿Listo? Entonces, esa es la isquemia cerebral. También se llama ictus, pero eso ya casi no se utiliza. La palabra ictus. Lo van a encontrar muy frecuentemente en ictus asociados a isquemia o a tumores. Ictus significa daño. Entonces, vamos a ver algo. Por favor, van a la lámina. Esta lámina es la 28.7. 28.7. Esta. Búsquenla, por favor. 28.7. Sí, no sé en qué otras ediciones estén. A ver. Sí está, profe. Eliana. En la quinta está en la 458. Listo, gracias. Entonces, bueno. Entonces vamos a traer. Observen que ahí dice arteria cerebral media. La arteria cerebral media es la arteria más importante. Voy a traerla acá. Casi todas las isquemias o los aneurismas son de arteria cerebral media. Muy bien. Listo. Mira lo interesante. Aquí la tengo en su extensión. Entonces, miren la arteria cerebral media. Irriga toda la mitad del cerebro. ¿Sí la ven? Toda la mitad del cerebro. Pero va desde el lóbulo frontal, ¿sí ven? Irriga lóbulo frontal, lóbulo temporal, lóbulo parietal y lóbulo occipital. ¿Sí me están entendiendo, muchachos? La arteria cerebral media irriga todo el cerebro. Entonces tiene muchas ramas. ¿Sí ven? Ahí dice arteria cerebral media en sus dibujos. A cerebral media. Y miren cómo se irriga. O sea, se va metiendo por todo el sistema. Y esa es la arteria que se daña con mucha facilidad. Inerva
perdón, no inerva, inerva es un nervio, irriga todo el cerebro, en la parte media, todo el cerebro. Es la arteria más fácil de lesionar. ¿Por qué es la más fácil? Porque es la más fuerte, la que más sangre lleva, por lo tanto es la arteria con mayor problema vascular. Entonces, ese es el problema de la arteria cerebral media. Y entonces, Profe, ¿cómo se podría dañar o cómo uno lo podría dañar? no, por ejemplo, hay una infección. Hay una infección aquí en la base. ¿Sí ves dónde estoy poniendo? Entonces, aquí tapona. Hay un trombo. Y ese trombo, es que hay mucha. Ese trombo hace que se tapone acá y genera todo un daño colateral. ¿Sí ves? Entonces, digamos, yo tapono acá. Por ejemplo, una bacteria. Tapono. Ahí, se formó el ictus. Bloquea, a partir de donde tengo el mouse, bloquea hacia todo el conjunto de redes, bloquea el paso. Diferente si se daña aquí en la parte donde tengo el mouse, ¿sí ves? ¿Sí me comprendes, Eliana? Entonces, dependiendo en dónde está el daño, entonces así es que se forma la hemorragia o la isquemia. Por lo menos ese es el daño que sufren los boxeadores, Exacto, UFC, muy todo bien. eso. Exacto, porque el golpe viene frontal, por eso está prohibido. Hay golpes que no se dan, uno acá, ni en las falsas costillas, en la parte posterior. Esos golpes no están permitidos, porque si yo vengo y con un golpe doy acá, literalmente hay ablación o destrucción de la arteria y muere. El paciente, el boxeador muere. Por eso es que hay edema cerebral y muerte cerebral. Por eso mueren muchos. ¿Entiendes lo que acabo de decir? Sí, Listo, señor. muy bien. Perfecto. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, señor. No, señor. Oh, bueno, sí, profe. Dime. En el tema de síntomas que se pueden presentar cuando hay una isquemia o un derrame, para que la persona se dirija a urgencias que lo pueda estar Los presentando síntomas frecuentes solamente. son trastorno de pérdida de conciencia, dilatación de la pupila. Ah, bueno, ahí viene el reflejo pupilar. Entonces, como perdió vasos, la pupila queda dilatada. Entonces, por ejemplo, llega el urgenciólogo y con una luz, ¿qué haría? Si viene la luz y golpea, es que no sé, cierra aquí hay luz, Para cierra, dilatar la pupila, para ver cómo no, que. no, para ¿Y se ver el contrae? reflejo pupilar. Para Reflejo ver el pupilar, si reflejo uno pone pupilar. luz, se cierra y si se amplía, se Muy bien, abre, así. perfecto. Entonces, no tengo luz y la pupila debe estar dilatada. Pongo la luz, se contrae. Quito la luz, se dilata. Pero en el paciente con ictus vascular, mando la luz y no contrae. Ya un primer síntoma, pérdida de conciencia, pérdida de la función motora, estado en coma. Bueno, cuando ustedes vean neuropsicología, se llama la escala de Glasgow. La escala de Glasgow mide la pérdida de conciencia de un paciente con daño vascular o tumoral o por trauma. Entonces se llama escala de Glasgow. Es No la una voy a escala de mostrar coma, ahorita. ¿cierto? Dime. Es una escala de coma. Wow, muy bien. Sí, señor, así se llama la escala de coma. Y se divide en 3 aspectos. Lo motor, lo sensoperceptual y el lenguaje. Entonces, esa es la escala. Muy bien, Julián. ¿Cómo sabes? Ahí vamos, profe. Bueno, sigamos. Bueno, entonces sigamos, listo. Bueno, entonces vieron y vamos a ver, por ejemplo, unas lesiones. Bueno, ese capítulo es muy largo, yo no lo voy a explicar todo, el polígono de Willis, la arteria, tal, sino quiero que ustedes lo tengan como así en general. Y vamos a mirar una angiografía que está en su capítulo, en el mismo capítulo, en la parte final. Ahí dice angiografía cerebral. Búsquenla, por favor. Yo la tengo aquí en la figura 28-16. Ah, la placa de rayos X, ¿cierto, profe? No. Bueno, literalmente no es una, y sí es una placa de rayos X, pero tiene otro concepto. Ya lo voy a explicar. Bueno, digamos que aquí tengo una angiografía. Listo. Entonces ponle cuidado. Aquí veo el tumor.
¿Se ve? Y aquí tengo un cuadro vascular por ictus. Entonces, mira lo que sucede. Hay un reactivo que se llama yodo 127. Es radioactivo. Entonces, se coloca sobre el vaso, se coloca el material radioactivo y él va pasando por la tubería. ¿Se ven? E ilumina las tuberías. ¿Se ven? Entonces, como es sangre, ¡fum!, se fue por todo el material, por donde hay vasos. Entonces, eso es lo que permite. Eso permite que los vasos dilaten, bueno, no dilaten, lleven el líquido cefalorraquídeo. Perdona un segundito. Lleva la sangre con el material radioactivo y yo luego le tomo una placa al material radioactivo. Y ese material radioactivo, pues obviamente ilumina lo que tiene que iluminar. Es como si por la tubería del... Ah, listo, voy a hacerlo así. Imagínate que tú tienes un tanque de agua. Entonces el tanque de agua le echo un colorante azul. Supuestamente en toda la casa debe haber azul, pero en el baño no sale azul. Entonces, ¿tú qué dices? Ah, como en el baño no sale agua azul, es que hay un taponamiento de algún lado, porque no marcó la tubería que va al baño auxiliar o al baño principal. ¿Hasta ahí me entiendes? Entonces, la angiografía es... Dime. No, sí, señor, que se la entiendo. Listo. Entonces, ¿qué ilumina? Ilumina la ruta del vaso. Y entonces yo tomo la placa y ahí me muestra la ruta del vaso. Voy a ver, mira esta. Mira esta angiografía. Aquí está totalmente iluminada todo el sector, ¿sí ves? Todo el sector. Pero acá no hay este sector iluminado. Por lo tanto, aquí hay un derrame cerebral o una isquemia cerebral. ¿Sí ves? ¿Sí me comprenden, muchachos? Mira este aneurisma. Mira este aneurisma. ¿Sí ven? Iba, aquí no está. ¿Por qué? Porque aquí entró el líquido, siguió la ruta, pero aquí llenó el aneurisma. Y entonces yo veo el aneurisma. Esa es la ventaja de la angiografía. Aunque la íbamos a ver mañana, pero ya la vemos acá, angiografía. ¿Listo? Sí, señor. Aquí vemos, aquí está perfectamente el polígono, pero acá si ves que no hay, mira esta rama, mírala acá. ¿Sí ven? Irrigó este pedazo, pero aquí no. Por eso dicen, aquí está el ictus. Aquí está el problema. No irrigó esta parte del cerebro. Como no la irrigó, pues se dañó. Mira el polígono de Willis, cómo se ve bonito. ¿Sí ven? Eso es una angiografía. ¿Sí ven? Listo. Listo. Muy bien. Entonces, ahí tendríamos, y aquí tenemos unas angiografías en A. Si las ven, en el capítulo 28-16, A le falta la mitad del cerebro, no tiene irrigación cerebral. ¿Sí? Eso es una angiografía. Y ese sería el examen que hacemos para revisar la parte vascular. Voy a mostrarles otra cosa. Mientras que ¿hay preguntas de eso? No, señor. Muy bien. Hay una patología que ustedes van a ver vascular. Vascular que es la trombosis arterial. O pongamos una trombosis cerebral. El trombo es básicamente lo que nosotros llamamos una embolia o trombosis, es que hay un taponamiento. ¿Sí ves? Hay un taponamiento. Formó un coágulo de sangre que taponó un callado. Callado es curva o una bifurcación. Y entonces taponó. ¿Qué sucede? Que en este momento, al tapar, este sector no le llega sangre ni a este sector. Por lo tanto, no llegará sangre a ese sector y genera un problema de una parálisis o depende de donde esté ubicado. ¿Sí ven? Es una obstrucción. Esa es una trombosis, una obstrucción de una luz arterial. Mira, aquí tengo otra trombosis. En las piernas da mucha trombosis citopénica, es decir, que hay taponamiento y por eso la pierna se vuelve negra y necrosa, o sea, se necrotiza. Es eso. ¿Sí ven? Un taponamiento. Esa es la famosa trombosis. También llamada, muchos le llamaron esclerosis, ateroesclerosis, que es que se llena de grasa o se tapona la luz arterial. Esto se llama luz arterial, miren mucho. Esta es la luz arterial.
Entonces, una arteria con buena luz es que deja pasar la sangre. Pero a medida que se va formando el trombo, la luz va disminuyendo, se llama disminución de la luz, hasta que tapona toda la luz arterial y ya no deja pasar sangre, mire. Sí, por eso se llaman ictus. ¿Se acuerdan que yo les dije ictus? Porque son esas clasificaciones de las hemorragias por trombosis o por isquemias. Se llaman ictus, para que lo tengan presente. Entonces, en la antigua clínica se hablaba del ictus, que es problema vascular. Ahora se habla de un problema cardiovascular. Ya no se habla, pues sí se habla de ictus, pero ya no es tan frecuente, sino de problema vascular. Muy bien. ¿Preguntas? ¿No? Profe, una pregunta. Sí. Pues a nivel deportivo uno ve que ese tipo de trombos, por lo menos cuando los boxeadores reciben golpes en la cabeza, en la base Sí. del cerebro, genera coágulo y el coágulo le deforma la oreja. ¿Eso por qué será? Quedan como Bueno, tipo porque es que coliflor, pierde el cartílago. sí, porque es que hay un problema y es que el golpe, o sea, digamos, la necrosis no permite que que los tejidos nazcan igual. Por ejemplo, imagínate que se me cae la uña por un machucón. A las niñas que se les cae en la uña le nace como si fuera una uña de paloma y empieza unas curvaturas. Espérate a ver si les puedo traer así. Uña posterior, no sé cómo llamarla, uña después de... no. Bueno, voy a preguntarle a ver si me trae la imagen. Es que no sé cómo preguntarle, de uñas sé muy poco. Entonces, listo. Bueno, mira esto. O sea, aquí está el machucón, ¿sí ven? Sí. Pero después del machucón, si se daña la dura madre, se forma una uña. Míralo, aquí lo vemos. ¿Sí me entienden? O sea, la uña no se forma igual, sino queda como una protuberancia. ¿Dónde está lo que yo les iba a O sea, mostrar? queda deforme. Queda deforme, listo. ¿Sí ves? Aquí queda deforme. Se forman como protuberancias, que se llaman uñas de paloma. Forman como una protuberancia, forman unas estriaciones. Y la uña a usted ya no le salió igual, sino con unas protuberancias. ¿Será que le pregunto uña de paloma? A ver si nos queda como fácil entenderlo. No. Entonces, no. Eso no sirve. Bueno, pero ya entendieron la idea, ¿no? De pronto una uña degenerada. Ahorita quién sabe qué me sale, no, mejor no pregunto degenerada. Voy a preguntarle a simutación de la uña, a ver. Porque si le pregunto degenerada, quién sabe qué me sale. Pueden salir muchas cosas. Yo no, ya no le pregunto, no sé cómo preguntarle, la verdad. Y se forman unas protuberancias, ya buscaremos cómo. ¿Entendieron la idea? La uña no sale igual. Entonces, en el caso de los trombos, pues deterioran el tejido y el tejido no nace igual. Esa es la razón. Muy bien. Entonces ya dejamos un poco la irrigación y ahora vamos, por favor, a la formación reticular. Formación reticular. Capítulo 26. Yo lo tengo en mi libro. Formación reticular. Bueno. Por malformación de uñas sí te sale, profe. Malformación de uñas, listo. Y se puso a buscarla. O uñas deformes. Bueno, listo. Aquí veríamos la deformación. Uy, no, pero esta es una... Esa es una degenerada. Onicomicosis. Onicomicosis. Ese nombre nunca lo he podido pronunciar. No, esto ya es una degeneración. Onicomicosis, sí. Pero eso, listo. Miren cómo se forman, la uña se forma como si fuera un árbol. Pero cuando no tenemos ninguna lesión, la uña es queratina y es plana. Pero después de cuando la gente empieza a molestarse, así la uña termina con ondulaciones. Profe, eso se llama uña estriada. Así bueno, me pareció a mí.
Uña estriada. Bueno, ya no vamos a buscar más las uñas. Adiós a las uñas. Ahora vamos con el tema de formación reticular. Bueno, formación reticular. Bueno, la formación reticular es básicamente una estructura, ¿sí?, que se encuentra en el tallo cerebral y genera estos elementos súper interesantes que son los ritmos circadianos de sueño y vigilia. Es decir, es la parte que nos permite despertar o la parte que nos permite dormir. Entonces, es parte del núcleo caudado del diencéfalo y lo que nos permite es esos ritmos circadianos, el corazón y, digamos, vamos a buscarlo así, SARA, formación reticular SARA. Entonces se llama Sistema Activador Reticular Ascendente. Entonces, ¿qué sucede? Miren, muchachos. O sea, SARA es lo que nos permite despertar. Entonces, cuando nosotros vamos a despertar, SARA, que es un ritmo circadiano que se encuentra en la formación reticular, que está en el diencéfalo, manda una señal para que todo el sistema despierte. O sea, despierta el sistema simpático. Entonces, activa el corazón, activa los vasos, activa los pulmones, y entonces cuando uno despierta, pues obviamente se activan digamos, esos elementos. Pero si yo quisiera dormir, entonces se llama SAR, al contrario, con D. Descendente no me apareció ahora. Bueno, descendente. Ah, listo, perdón. Entonces, mira, cuando es despertar es SARA, Sistema Activador Reticular Ascendente. SARA nos obliga a despertar, mientras que SAR con D al final, que es Sistema Activador Reticular Descendente, nos lleva a dormir. Entonces, la formación reticular tiene dos subsistemas. SARA, que es el ascendente que nos obliga a despertar, y SAR es el descendente que nos obliga a dormir. Entonces, por ejemplo, vamos a ver SAR, S-A-R-D. Entonces, yo voy a dormir. Entonces, ¿qué relaja? Los músculos, porque es motor descendente, relaja los músculos, baja la frecuencia cardíaca, baja el vaso, o sea, el vaso se cierra un poquito, y baja la frecuencia respiratoria. Y yo concilio el sueño. Por eso uno dice, cuando va a dormir, ¿cómo es? Que dice que cabecea. ¿Por qué cabecea? Porque los primeros músculos en relajar son cabeza y cara. ¿Sí ven? Relaja primero cabeza y cara, o sea, o cara o cabeza. Tim. Relajó cabeza y cara. Luego relajó toras y luego miembros y se quedó dormido. ¿Sí ves? Por eso uno cuando está en el bus, por ejemplo, la gente que coge Transmilenio, que les toca, pobrecitos. Entonces vienen en Transmilenio y empiezan, ¡tim! Eso es SAR. Empezó a relajar la fibra muscular. Baja la frecuencia cardíaca, baja la frecuencia del vaso, es decir, de la arteria o la vena, y baja la frecuencia pulmonar. Por eso baja la temperatura. Cuando baja la temperatura, uno le va a dar sueño y ¡tim! Se queda dormido. Eso es SAR. Pero quiero despertar. Se activan los músculos, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el vaso y aumenta la respiración y despierta. ¿Sí? ¿Entendieron ese principio, muchachos? Sí, señor. Listo, es muy fácil. Es súper, súper fácil. ¿Quién controla a SAR? Pues lo controla el diencéfalo. Y hay una relación con el tálamo, el hipotálamo y la hipófisis, y eso es lo que nos permite estar despiertos o estar dormidos. Pero lo que yo quería mostrarles, por favor, van a buscar en su capítulo de formación reticular. Ah, bueno, ahí dice características de la reacción de despertar. Si lo ven, por favor, formación reticular de la actividad endocrina, formación reticular de la actividad motora.
¿Sí lo están viendo, muchachos, en sus libros? Sí, profe. ¿Listo? No. Y luego dice la actividad eléctrica cerebral. Y mira lo que va a pasar. Van a buscar esta lámina. Esta lámina. Entonces, SAR y SARA tienen una propiedad. Manejan el cerebro gracias a respuestas eléctricas. A respuestas eléctricas. Es decir, cuando estoy despierto, SARA hace un rayado de mayor amplitud, mayor longitud de onda. Entonces estamos despiertos, en este caso es la D. ¿Sí observan? Aquí hay unas electroencefalogramas. Busquen la D. La D es de ondas de mayor amplitud y mayor frecuencia. Pero si se presenta A, es que yo ya estoy durmiendo, porque las ondas son mucho más lentas. ¿Sí me comprenden, muchachos? Entonces son las famosas ondas. Entonces hay ondas alfa, ondas beta, ondas gamma, y están muy asociadas al sueño. Por eso es que en el sueño se presentan ondas REM. Mañana lo vamos a explicar, que son REM, Rapid Age Mobile, y presenta una activación cerebral. Ese examen se llama electroencefalografía, que se le hace a los niños para determinar la epilepsia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué hace SAR? Duerme. ¿Y qué hace SARA? Despierta. Despierta. Listo. No es más. ¿Qué es SARA? Sistema reticular activador ascendente, y SAR, sistema activador reticular descendente. Eso es todo lo que... Uno asciende, despierta, y el otro desciende y duerme. No es más. ¿Cómo lo Profe, maneja? Dime. es que existen unas ondas que son, digamos, para que a uno le dé sueño. ¿Esta frecuencia de ondas se logra con esa música? No, no te entendí. ¿O eso es falso? No, ponle cuidado. No, tu pregunta es, ¿hay ondas cerebrales? Sí. ¿Las vamos a estudiar? Sí, para determinar cómo activa el cerebro D o cómo duerme el cerebro A. Estas son las ondas de electroencefalografía. Sí, pero la dime. pregunta es que si con esa música que ofrecen, digamos, se logra obtener estas frecuencias. Sí y no. Pero imagínate que, ¿te acuerdan de la canción La es señorita? No ha decidido qué hacer. Tiene un problema esa señorita, gigantesco. ¿Tú crees que se va a obtener la música, va a lograr el sueño? No, porque Sara está tan estresado, generó tal cantidad de adrenalina que ese cerebro, por más música que le pongas, por más lo que quieras, no va a dormir. Pero de pronto tú estás súper agotada, y sin música, ¡pum!, te quedaste dormida. ¿Entiendes un poco, María Isabel? O sea, la música sí relajará, pero hay que tener unas condiciones biológicas de que yo no esté súper estresado. Si yo estoy súper estresado, no puedo conciliar el sueño. Sí, profe, entendí. Gracias. Entonces, por más música, por más hipnótico que tú tengas, por más que tú trates de conciliar el sueño, no. Entonces, ¿Esos serían estados de alteración de conciencia? La Moreta me lo alzó y dijo, uy, está re-". sí, exactamente. O sea, sería un estado alterado, no de conciencia, sino alterado en la parte de SARA. O sea, si yo tengo un sistema reticular activador ascendente muy elevado porque tiene muchas hormonas disparándote en tu cabecita, Eliana, entonces no te va a dejar dormir. Pero si, bueno, ya solucionaste el problema, llegó a tiempo, qué bueno, y fue bajando la ansiedad, entonces te va a conciliar el sueño. Pero no llega nada que llega, nada, pues obviamente no vas a dormir tranquila. Excepto que quieras tener el bebé, listo, es diferente, ¿sí me entiendes? Pero digamos que tu estado de ánimo está regulado por la formación reticular. Es decir, tú estás en plena fiesta, qué cara tan bonita tienes, y estás en pura pachanga. Pues obviamente no va a ser SAR quien está activado, es SARA. Pero si estás en una fiesta donde nadie te saca a bailar y solo te pasan comida delicatessen, ¿cómo es que se llaman? Tienen un nombre. Entremeses no, sino... Bueno, solo te pasan comida y tu frecuencia cardíaca va bajando y trago y va bajando.
pues terminas durmiéndote a las 12 de la noche. ¿Sí ves? Por eso el truco, aquí vamos a jugar a solo molestarlos. ¿Cuándo se apaga una fiesta? ¿Cuándo se apaga la fiesta? Cuando se acaba el trago. No. Cuando se acaba la música. No. Después que da la comida. Después de que dan la comida. Muy bien, Daisy. Muy bien. Después de que se da la comida, la fiesta se apaga. Porque todo el mundo hace esto. Está bailando. Entonces, a comer. ¿Qué hizo? Empezaste a comer. ¿Qué hace el sistema parasimpático? Baja la frecuencia cardíaca. Baja la temperatura, y usted empieza a comer. ¿Sí? Y es una comida rica. La fiesta se mide por Relaja la el cuerpo. comida. Se relaja el cuerpo. Ya son las 12:30. La gente bosteza. Entonces, ¿qué hacen? ¡Pah! Ponen música. Y mucha comida ya no se da a medianoche. La comida se da a las 8 de la noche. ¿Sí o no? Las nuevas fiestas, la comida se da a las 8. Para que a las 3 de la mañana la gente ya se vaya para su casa, porque ya no lo dejan a uno amanecer. Entonces, ¿qué sucede? Dime. Daisy. Daisy Cuadros, dime. Bueno, entonces sí entienden un poquito mientras que Daisy acaba la discusión que tiene en su casa. Entonces, mira que la fiesta haría lo mismo que hace Sara. Sara es una música rápida. ¿Sí me entienden? Los vallenatos no se colocan empezando la fiesta. No, pero pues me puedes enseñar, ¿sí? Daisy, si no pones silencio, Oye, amor, ¿pero cuántos vos tienes? Daisy a las 2. Mejor. Señorita Daisy, o le pongo 0 Que por no la... me trate. Daisy. Daisy Cuadros, por favor, pones tu Me cámara. gusta lo... Dígale a Daisy por el interno que le va a poner 0 si no quita ya el El micrófono. otro. No, dicho, ya le puse el 0, ya medio mantengo. Bueno, entonces, ¿sí ven? Entonces, si yo quiero prender la fiesta, no pongo música lenta. ¿Qué hago? Coloco música muy rápida. Muy rápida, ¿sí? Para Profe, que... qué Dime. pena interrumpirlo. Usted mismo no puede cerrar ahí el micrófono. No, pero es que quiero que Daisy ponga la cara. Nintendo. Es que eso Ya es que lo que me da mañana mal ibas para genio. el centro, ¿no? Díganle por el interno a Daisy que coloque la cámara, por favor. Ya, ¿Tú profe, ya cómo le envié un te la mensaje, vas a pero no sacar, cierto? ¿O vas a la mía? No, Daisy se ganó un 0 y la voy a silenciar, pero le voy a poner el 0, mejor dicho, ya. No, pues nos vemos tempranito, ¿no? No, qué cosas tan terribles. No, y mira que no lo deja silenciar, ahora sí. Entonces, en la fiesta, Sara, ¿cómo se activa? Con música rápida. Con música rápida, 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 tan, 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 tan. ¿Para qué? Para que Sara se active. Si la música empieza muy lento, pues la gente... ¿Se me entiende? Listo. Dan la comida y ¿qué debe hacer? Entonces dan la comida y es Sar el que se activa, ¿cierto? Y ¡shum! Bajó. Y entonces para volver a aprender la música tienen que volver a activar a Sara. Por eso empiezan otro tipo de actividades. Entonces la hora feliz, ¿sí? Entonces dan la comida y empezó el happy hour. Y entonces empiezan la parranda y vuelve y se activa Sara. Entonces eso es lo que pasa. Entonces Sara activa mientras que Sar desactiva. Eso es todo. Y en las fiestas Profe, eso se aplica. pregunta. Dime. Yo tengo un compañero que básicamente tiene que tomar pastas para que pueda dormir, porque el sistema SAR, o sea, ¿qué es lo que pasa con SAR? Para que No quiere descender la respuesta. O sea, las ondas eléctricas tienen una alteración en la onda eléctrica. Ya te doy la palabra, Nicolás. Tiene una alteración en las ondas, entonces las ondas no concilian el sueño. Cuando veamos mañana electroencefalografía, yo les voy a decir, mire, esta es la onda en actividad, esta es la onda en el sueño, esta es la onda REM, esta es la onda tal. Entonces, ¿qué le sucede? Que las ondas no relajan, o sea, no pasan de ondas alfa a ondas lenta o gamma. Por eso es que el medicamento regula la onda. ¿Sí? Sí. Mira, una vez, digamos, tenía un paciente con unas complicaciones muy obsesivo-compulsivas y le mandé ácido valproico. Me decía, entonces, ¿y por qué mando el ácido valproico? Yo, porque es que es tonto. La obsesión hace que la onda sea muy alta, o sea, el cerebro esté respondiendo.
Entonces, ¿qué hace el ácido valproico? Controla la epilepsia, o sea, baja la onda. ¿Sí ven? Baja la onda. Y entonces el paciente bajó la onda obsesiva y conciliaba el sueño. Eso es un truco de la farmacología. O sea, la epilepsia es bajar las ondas. Entonces, si yo quiero bajar la onda, pues doy ácido valproico para que la onda baje. Eso es lo que le pasaba a tu compañero. Él posiblemente tomaba estinol, lorazepam o ácido valproico. No sabemos qué tomaba. No, no sé, pero sí sé que es una persona muy joven, él tiene como 23 años, pero de hecho él dice que toma los medicamentos y logra conciliar el sueño 3, 4 horas por mucho. Exacto, tiene un trastorno del ritmo circadiano. Hay muchos trabajos, por ejemplo, que cambian el ritmo circadiano. Por ejemplo, los que trabajan muchos turnos de noche. O los que, por ejemplo, empiezan, no, yo me acuesto, yo rindo hasta las 3 de la mañana. Y a las 3 se duerme. Le quitan el trabajo y entonces su cuerpo ya se entrenó a dormirse a las 3. No a la 1, a las 2 y a las 3, sino a las 3 de la mañana. Entonces, eso es lo que sucede, cambió su ritmo circadiano. Y entonces es lo que uno no debe hacer, no puede cambiar los ritmos circadianos, porque después el cerebro entra en un ritmo diferente. Y ahí sí es gravísimo. Por ejemplo, mi hermano trabajó 5 años de noche, todos los días. Él ya no podía, cuando salía a vacaciones, no podía dormir. Se dormía a las 7 de la mañana, porque ya su ritmo circadiano era ese. Lo que le pasa a Puede mucha generar gente. cualquier tipo de Profe, alteraciones, Claro. alimenticios. Sí, todo. Pues cambia por eso cambia todo el ritmo, por eso se llaman ritmos circadianos. Dime, Profe, pena. Nicole, Una dime. dale. consulta. Bueno, Primero Nicole y luego Claudia. Listo, Nicole. Ay, profe, ella había hablado primero. Bueno, Qué entonces pena. primero Claudia. tranquila, no importa. Bueno, Bueno, cualquiera. profe, sí, profe, qué pena. Es una consulta, no sé si de pronto va, Va a generar gastos y va a generar, claro, honorarios. Dime, no te estoy escuchando. honorarios. Sí, Claudia. que un niño de un niño de 15 años, profe, que definitivamente no puede conciliar el sueño, está en tratamiento psicológico, pero todavía no le han enviado pues un medicamento como para que él pueda Uy, dormir. no, es muy raro. A los 15 Entonces, años debe y no tener, es que, y no es que ¿qué? Aló, Claudia. y no es que él de pronto, eh, aló, Aló, te escucho. aló, profe, no es que, como usted dijo, no se había informado aló, profe, ¿ahora sí me escucha? Aló, Claudia, ¿me estás hablando? aló. Sí, profe, Ah, bueno, es que no te escuchábamos nada. Estoy Ahora, hablando. rápido. Sí, lo que pasa es que no es que él recupere el sueño de pronto en la mañana, no, él ya se levanta a las 7 de la mañana y ya no pudo conciliar más el sueño. O sea, no pudo dormir. Lo mismo, duró hasta las 4, 4:30, hasta 5 de la mañana y vuelve y se levanta y no, pero es un niño de 15 años. Bueno, listo. Yo le mandaría a Clínica del Sueño para que le hagan un electroencefalograma. Posiblemente tiene una alteración en SARA y en SAR. Posiblemente tiene el SARA muy activado, o sea, su sistema está muy activado. Casi que comete una imprudencia, debe ser un familiar tuyo, pero yo buscaría algún elemento tóxico del sistema, algo que esté intoxicando el sistema. Puede ser algo que consume o algo que toma o algo que le hace en su vida y por eso es que tiene un trastorno del sueño. Yo lo mandaría a Clínica del Sueño y miraría un electroencefalograma simple a ver qué le pasa. Ah, bueno. Bueno, Listo, profe, sigue gracias. Nicole, qué pena. Ah, Y perdón. luego Latina, Perdón. que levanta la mano. No, profe, era para contarte que a mí me pasa mucho cuando estoy en el trabajo. Siempre estoy al frente de un computador y como madrugo tanto, me da demasiado sueño que yo me recuesto en la mesa y me quedo profunda y que ya hasta mi jefe me ha pillado varias veces. Te van a echar Pero, del trabajo. pero cuando yo salgo, yo manejo moto y automáticamente se me quita el sueño.
Porque Sara sabe que no puede darte sueño. ¿Te acuerdas? Bueno, es que ustedes no han visto psicopatología, pero hay un trastorno que se llama trastorno del sueño tipo narcolepsia, y es que el cerebro entraría a SAR estando activo. Tú como no tienes ese trastorno, Sara se activa inmediatamente. Yo puedo estar muy, muy cansado, pero si voy a coger el carro a manejarlo y a irme, pues obviamente Sara se activa porque es sistema activador. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Entonces, pero ya, que sería gravísimo que Sara no actuara cuando conduce en moto, que sería una... ¿Qué sería cuando dan microsueño? Exacto, pero es que el microsueño es porque tú llevas manejando 16 horas y entonces ¡pum!, se quedaste dormido. ¿Se me entiende? Es muy grave, o sea, por eso los conductores que cambian sus ritmos circadianos de las flotas tienen otro tipo de vida. Ustedes no ven que llegan a los paraderos y comen bien y son rebarrigones. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacerlo, o sea, es como si estuvieran de día. ¿Se me entienden? Y piden gaseosa y cogen porque ellos deben actuar como si estuvieran de día. Para nosotros es de noche, para ellos es de día, teóricamente. ¿Se me entienden? Y a ellos se les entrena diferente. Los muleros y toda esta gente, no más los enfermeros, nosotros en la clínica no tomamos el algo, cenamos. O sea, uno para y cena su caldito, su comida, su arroz. O sea, no se toma algo ligero, no se come, porque es como si fuera el almuerzo. ¿Sí me Profe, una entiende? pregunta. Dime. Profe, usted nos hablaba la otra vez como de bueno, colega suyo o otro doctor que dormía 20 minutos y que Ah, ya sí, el estaba de así. O psiquiatría. sea, digamos, ¿cuál es el proceso que hace el cerebro o cómo él desarrolla ese tipo de No, técnicas? Sar entró al sueño, pero Sara se despertó a los 20 minutos como si nada. Digamos, hay una sugestión. El cerebro ya sabe que con 20 minutos descansa plenamente. Y ese es el tiempo que necesita SAR para dormir. 20 minutos. En otros Pero ese necesita... tiempo sería sueño profundo, tendría que ser Exacto, para y que sea reparador. profundiza totalmente. O sea, el sistema lo manda al piso. ¿Sí? A diferencia de otros que necesitan 18 horas para dormir tranquilos. Entonces, pero esa gente Profe, que, eso por es lo ejemplo, que le iba a preguntar, o sea, uno reprograma no. para tomar ese tiempo, No, porque, no, no, eso es falso, eso es falso. El no, cerebro, es una pregunta, ya. sí, y que quiero saber, o sea, no es No, que lo esté el cerebro reafirmando. no va acumulando, no. Puede ser que yo después de 8 días de no dormir, si ya caiga en un sueño profundo y tal, pero realmente el cerebro no dice, bueno, usted no durmió hoy 7 horas reglamentarias, entonces le queda 1 hora más. No. El cerebro, de acuerdo a Sara, se activa de acuerdo. Mira, mira, cuando yo trabajaba en la Sabana, en anfiteatro, yo tenía que salir de mi casa a las 4:30 de la mañana y llegaba de trabajar a las 11:30. No, yo en los domingos a las 5 de la mañana ya estaba despierto. En la teoría de acumulación, el domingo mi cerebro debería despertarse a las 3 de la tarde y es imposible. Yo no puedo dormir más de las 7 de la mañana. No, 6:30 ya estoy despierto. Entonces, ¿sí me entiendes? Sería una gota. Claro, porque el cerebro no se reprograma diciendo, a ver, nos quedan 2 horas más de sueño porque usted no durmió ayer. No. Él simplemente su día a día es diferente y por eso los ritmos circadianos son diferentes. Bueno, la última pregunta de Latife que había levantado la mano y... Profe, buenas noches. Con relación a la persona, digamos, es el caso de esa niña que sufre, que duerme meses, ahí La es bella una durmiente. alteración en SAR Sí, claro. y es posible, de verdad, todo que dure, digamos, 15, 20 días dormido. Sí, literalmente el cerebro da la orden y como los osos polares o los osos de invernación, baja la frecuencia a su mínima expresión. Pero es muy raro, digamos, es un trastorno del sueño, se llama la bella durmiente, pero es un trastorno muy raro de SAR. Muy, Profe, muy entonces en extraño. ese caso, ¿qué pasaría con su sistema digestivo y todo? No, se baja su mínima expresión. ¿Sí me entiendes? Los días de ella son de 15 días. De nosotros son 8 horas de sueño, para ella serían 15 días y su cuerpo inverna. Es decir, se lentifica todos los procesos. Eso no significa que no envejezca, sí va a envejecer, pero a una tasa diferente. ¿Sí? Por ejemplo, ahí son funciones respiratorias y otras funciones. ¿Listo? Muy bien, muchachos. Necesito a la señorita Daisy Cuadrado. Al final de la clase se queda conmigo. De resto, nos vemos mañana, muchachos.
Chao, profe, que Chao, descanses. profe. Gracias. Profe, que descanses. Chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, se me cuidan. Profe, ya he alzado la mano, pero la bajé porque dijo que Bueno, ya me daba la Nicolás, palabra. dime. Dime, Nicolás. ¿Esos dos sistemas están también vinculados con el sistema simpático y parasimpático? Sí, claro, es que O- es lo mismo, sino que son manejados paralelamente. Es que, por eso te digo, si yo quiero despertar, es el sistema simpático que despierta toda la vía muscular. Y si quiero dormir, es el sistema parasimpático el que bloquea. Ya. Profe, y tengo otra pregunta de la arteria aorta. Lo que pasa es que, bueno, mi papá es fallecido, él se murió hace mucho tiempo y entonces él era mecánico. Entonces, pues yo no recuerdo bien exactamente, pero lo que yo recuerdo es que él hizo una fuerza y sufrió una hernia. Entonces la hernia era una fisura en esa vena, Sí. en esa arteria, perdón. Resulta que a él se le acumuló la sangre que tenía en la fisura de la arteria en cierta parte del estómago y le pudrió ciertos órganos. Bueno, a él, entonces, usted en una parte de la clase dijo que esa arteria no se podía cicatrizar. No, es muy Entonces, difícil. ¿pero sí se puede? Toca cauterizarla, pero nadie se metería a cauterizarla porque es la arteria, en el caso de tu papi se llama arteria abdominal. Es del callado de la aorta, o sea, la aorta sube y baja la abdominal. Entonces es muy difícil de cicatrizar. No, nadie se metería a cicatrizar ese. Entonces Sí, genera una hemorragia interna. porque él sí, o sea, digamos, cuando a él le hicieron la cirugía, o sea, cuando él se dio cuenta, o sea, es que él no iba al médico. Ya Sí. cuando se dio cuenta fue porque el dolor que él tenía era, no se lo aguantaba y le tocó ir, entonces le dijeron, no, usted está en la inmunda. Entonces, bueno, le hicieron la cirugía y como le pusieron una malla Sí, un bueno, stent. una malla, sí señor, y a él le dejaron como la herida que le hicieron para la cirugía abierta, porque tenía Sí. que estar como en control y Drenar, bueno. sí. Sí, señor. Pero entonces él duró como mucho tiempo en recuperación. Entonces eso es como lo que me causó duda. Entonces el profesor dijo que la vena, que la arteria no se puede cicatrizar, como Cauterizar. fue que mi papá duró. Pues sí, como en teoría, él duró como 6 meses más después de eso. Y Claro, ya ya se hasta murió. que la arteria más o menos trató de cerrar, pero ya era imposible. Era muy complicado. Sí. Ya. Era eso, Listo. profe. Bueno, chao muchachos. Bueno, chao. Chao. Señorita Daisy, colocas la cámara, por favor. Daisy Cuadros. Hola, profesor. Hola. Espérate que se salga el Aló, curso. aló. Aló. Espérate un segundito, por favor. Hasta luego, Vale. muchachos. Daisy, te llamé varias veces y ¿por qué no me respondiste? Bueno, Profesor, dime. Te estoy escuchando. Ya quedan 4 personas. Quiero que me digas. Bueno, quedan 2. sí, profe, es que imagínate, Quiero verte en la cámara. lo que, sí, lo que pasa es que imagínate que el internet estaba caído. El internet se cayó y pues asumí que pues no iba a volver el internet. Entonces mi hermana me prendió los datos del celular y pues prendió los datos y automáticamente pues vuelve y se conecta a la clase. Y pues la verdad no me fijé que se había conectado a la clase, sino hasta que volvió a mirar el celular y pues me di cuenta que estaba ahí en la pantalla. Fue realmente eso lo que pasó, profe. Y pues cuando me volví a conectar, pues a mí me dio pena interrumpirlo y decirle como que era lo que había pasado, pero pues yo estaba esperando a que finalizara la clase para poderle explicar qué era lo que había pasado. O sea, Pues sí, no pero fue... Daisy, mira, te puedo decir que hablaste con tu amor. Y Sí, todo lo es que que preciso hace. No, mira, incluso pues yo dije, se desconectó. pues sí, pero estabas hablando de otras cosas y entonces no entiendo como si sabías que estaba, no silenciaste el micrófono ni nada, Daisy. No, profe, lo que pasa es que cuando se desconecta la cámara, o sea, cuando se cae el internet, pues automáticamente me saca de Zoom. Y pues no me fijé que se volvió a conectar. Cuando se conecta con el audio, o sea, con el audio del celular. Y pues no me fijé, sino ya después de lo que había pasado. Sino pues obviamente hubiera silenciado el micrófono o pues incluso Sí, hubiera y seguido hablar con en la tu clase. amor en otro momento. Claro, sí, señor, tiene toda la razón. Profe, en serio, créame que yo apenas me di cuenta y yo, mierda.
Pues sí, Ya estaba el micrófono, incluso creo que fuiste tú quien lo silenció, porque claro. cuando me fijé ya estaba en silencio, sí. Pues sí, pero estuvimos y yo te dije, pilas, señorita. Bueno, Daisy, te ganaste un 0. Lo siento mucho. Ay, profe, Sí, bueno, no estás atenta. Hasta no, luego. sí, no, Muy grave. No me gusta eso. Tú sabes que yo soy un poco quisquilloso en los temas. vale. Chao, señorita.